lugar, debo agradecer la invitación del profesor José Antonio Moreno Molina para participar en este significativo evento que ya se ha consolidado a lo largo del tiempo y que es una referencia no solamente en España, sino a nivel internacional, y prueba de ello es que nosotros estamos acá compartiendo en este panel tan interesante, porque además nos permite, como lo decía muy bien Jaime, visualizar algunas realidades que pudieran sentirse que son lejanas, pero es probable que de alguna forma nos conecte y nos ayude incluso a visualizar algunos aspectos sumamente importantes. Por supuesto, agradecer la presentación de también mi amigo Jaime Pintos y bueno, a partir de allí ser mucho más agradecido por permitirme compartir con estos amigos de Latinoamérica y con ustedes que hoy acuden a esta importante cita. Igualmente, quiero reconocer la presencia de todos los que se quedaron para escucharnos y de forma interesada, y sobre todo después de la comida y estas horas tan difíciles, pero que vamos a tratar de ser un poco dinámicos e instructivos para que podamos intercambiar algunas aproximaciones. Dicho esto, quería también hacer una breve introducción, porque cuando se me planteó la oportunidad de intervenir en este evento, pasó por mi mente algunos temas puntuales que pudiéramos abordar, sobre todo porque además de ponerme en mi caso, y estoy seguro que es el mismo del resto de los que conforman este panel, además de venir de algunos países de Latinoamérica, también hemos sido doctorandos y por supuesto hemos hecho tesis doctorales en España y por ende conocemos también la realidad española y tratamos de contrastarlas con nuestras propias realidades que están insertas en los ordenamientos jurídicos propios. En ese sentido, pensaba comentarles sobre algunos puntos coincidentes o no con la realidad venezolana y la legislación nueva española, que por supuesto sabemos que tiene un año de vigencia. Sin embargo, si entraba en algún detalle específico, a lo mejor alguno de ustedes me pudiera decir, bueno, ¿cómo podemos hablar de algunas instituciones específicas de Venezuela si estamos frente a una situación mucho más compleja que era importante abordar? Y en ese sentido, hizo que replanteara estas breves palabras que les voy a llevar a ustedes para tratar de, a través de la contratación pública, hacerle un breve recuento de la situación política jurídica que está viviendo Venezuela para que redondeemos la idea y podamos ser sinceros incluso en el abordaje de algunas instituciones. Pensaba hablar, por ejemplo, del fraccionamiento del contrato y algunas conexiones con el contrato menor español, pero yo creo que ya se ha abordado suficientemente y con suficiente solvencia intelectual en este evento ese tipo de iniciativas. Lo cierto es que voy a tratar de venderles en muy breve espacio de tiempo un recuento, un segmento de la realidad venezolana hasta llegar a nuestros días. Y a priori, empezaré por la conclusión. Hoy en día se dice que en Venezuela, por ejemplo, en este momento, en el día de hoy, existen 2 presidentes de la República, 2 órganos parlamentarios, 2 fiscales generales. Hay una reedición de instituciones jurídicas y eso es importante visualizarlo para que nosotros entendamos algunas cosas que yo les voy a hacer ver en el día de hoy. Por supuesto, desde la perspectiva de la contratación pública, esto es para ser consecuentes con la invitación de los organizadores del evento y que me puedan seguir invitando en lo sucesivo en otras ediciones. Muy bien, en Venezuela, a partir del 2014, tenemos una ley que se dictó mediante el mecanismo del decreto ley de contratación pública. Ya yo incluso lo advertía en un artículo que me lo recordó mi amigo Jaime, que lo publicamos en la revista Práctica de Contratación Pública en el año 2016, que a partir de esa ley de contratación pública, que venía en un franco ascenso hacia las tendencias novedosas e internacionales de la contratación pública general, Venezuela experimentó un freno, incluso una visualización de retroceso de las regulaciones que venían hasta ese momento. Bien, ¿por qué parto a partir del 2014? Uno, precisamente porque es la promulgación y la vigencia de la actual Ley de Contratación Pública General. Y dos, porque a partir de ese momento empezaron a experimentarse algunas situaciones. ¿Cuáles situaciones se experimentaron? En el año 2015,
en diciembre del año 2015 se celebró en Venezuela una elección para elegir el Parlamento Nacional. Y en esa elección, y no voy a hablarles de política, voy a hablar de estrictamente jurídico, pero es importante visualizarnos en el contexto, en esa elección al Parlamento Nacional, los sectores de oposición al gobierno nacional obtuvieron mayoría. ¿Qué hizo el gobierno nacional inmediatamente que se vio con ese resultado electoral? Bueno, planteó una situación interesante. Decretó un estado de excepción económica para, a partir de ese estado de excepción, generarle amplitud de competencias al Poder Ejecutivo y a partir de allí, por vía de decreto, subvertir el orden y el control del Parlamento Nacional. Esa situación desde el año 2015, principio del año 2016, hasta nuestros días, no ha mejorado, no ha cambiado, incluso se ha profundizado. Y eso ha hecho que hoy en día en Venezuela tengamos lo que yo he denominado una asimetría normativa, porque vamos a ver, y eso lo vamos a ver inmediatamente, que contamos con diferentes textos jurídicos, y no voy a hablar de normativos, que regulan la situación de la contratación pública en Venezuela. Decretos, leyes, hoy en día leyes constitucionales, y vamos a ver por qué, y reglamentos, o sea, una suerte de abanico, regulaciones normativas que apuntan, por supuesto, como ya ustedes lo podrán entender, a una suerte de inseguridad jurídica a continuación en la regulación de la contratación pública y que al final del camino lo que nos lleva a una, fíjense ustedes, a una desregulación de la contratación pública, que es, por supuesto, un caldo de cultivo para la arbitrariedad y los actos de corrupción que se pudieran verificar. A partir del año 2016, donde existe un parlamento compuesto por diputados en mayoría de partidos de oposición, el gobierno nacional obvia los controles que están establecidos en la Constitución que reposan sobre ese órgano y empieza a desarrollar todos unos mecanismos normativos a través de decretos, como les dije antes, para tratar de eludir de alguna forma los controles. La situación incluso políticamente, por supuesto, social y económica se ha puesto complicada y a mediados del año 2017, adicionalmente, al gobierno se le ocurre, para terminar con el control legislativo, se le ocurre avanzar sobre la idea de establecer una Asamblea Nacional Constituyente, con la idea de tratar de, evidentemente, dictar una nueva constitución y a partir de ahí regular una reforma estatal integral en el Estado, por supuesto, no solamente en el plano de la contratación pública, sino desde el punto de vista integral. Esta Asamblea Nacional Constituyente, que fue instalada en julio del año 2017, comenzó a activarse, pero fíjense ustedes qué interesante, que lejos de redactar un texto constitucional, estamos hablando de julio de 2017, hoy enero de 2019, año y medio aproximadamente después de haberse instalado esa situación, que lejos de dictar un texto constitucional, como era su función, lo que se ha dedicado es a dictar leyes y decretos denominados, por supuesto, no entraríamos en la teoría de las leyes constitucionales, que así se ha denominado, y los decretos constitucionales, y adicionalmente, por supuesto, es un organismo legislativo, entre comillas, que sustituye las funciones de la Asamblea Nacional Ordinaria para ejercer el control político que los órganos parlamentarios y legislativos deberían ejercer sobre el órgano ejecutivo. ¿Qué hace en consecuencia? Obvia, por supuesto, la función de la Asamblea Nacional y a partir de ese momento el Poder Ejecutivo se dirige solamente a la Asamblea Nacional Constituyente para solicitarle aprobación de textos normativos, para incluso rendir las memoria y cuenta anual, para que se le apruebe el presupuesto general. Fíjense ustedes, hoy en día ustedes, por ejemplo, en España están discutiendo el tema de los presupuestos generales. En Venezuela el gobierno nacional no tiene ningún problema porque la Asamblea Nacional Constituyente que se instauró, que además lo instauró que es bueno aclararlo, solamente con partidarios del gobierno, del partido de gobierno, no tiene mayores controles porque efectivamente todos los proyectos que han sido dirigidos a esa Asamblea Nacional Constituyente han sido aprobados. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la contratación pública? Tiene mucho que ver porque la Asamblea Nacional Constituyente ha producido lo que se ha denominado una ley constitucional que se ha denominado de esta forma, contra la guerra económica y para defender al pueblo,
de contratación pública, y a partir de ahí tenemos, como le había mencionado al inicio, una ley de contratación pública general, pero además tengo una ley constitucional que en teoría tiene un rango superior porque ha sido dictada por una Asamblea Nacional Constituyente, independientemente que el origen está realmente cuestionado. Entonces empezamos a generar toda una suerte de pisos normativos, a veces incluso contradictorios, pero que generan situaciones sumamente complejas. No solamente eso, sino que además de tener la Ley de Contratación Pública Ordinaria del año 2014, hoy en día la Ley Constitucional para la defensa del pueblo contra la guerra económica y por supuesto que regula los procesos de contratación pública, a partir de allí y con base en esa norma constitucional, el Ejecutivo Nacional, llámese el Presidente de la República, dicta un decreto donde independientemente que tiene esos textos normativos, legislativos, uno emanado de la Asamblea Nacional, otro emanado de la Asamblea Nacional Constituyente, ha dictado un decreto a través del cual se está regulando las contrataciones públicas, pero ya no por vía de los procedimientos que lo hemos discutido a lo largo de todo este evento, estos procedimientos concursales o competenciales para seleccionar el contratista que genere la oferta económicamente más ventajosa. No, a través de esta norma de índole de rango sublegal dictada por el Presidente de la República, se han obviado todos los controles, evidentemente, para proceder a generar contrataciones por vía directa sin tener que, por supuesto, pasar por los procedimientos ordinarios de selección de contratistas. Le hago toda esta aclaratoria para que ustedes vean la razón por la cual era muy difícil venir a tocarle temas muy puntuales sobre, por ejemplo, el fraccionamiento del contrato, cuando sabemos que el fraccionamiento del contrato, por ejemplo, tiene dos caras, una cara positiva y una cara negativa. La cara positiva tiene que ver con la organización y la planificación de una contratación pública dispersa, pero a los fines de la agilidad y la estrategia en la contratación pública, y por supuesto aquella cara negativa del fraccionamiento, que es precisamente la que se trata de controlar para tratar de evitar que se evadan el cumplimiento de los principios y los procedimientos de contratación pública. Si tenemos frente a nosotros una dispersión normativa y además tratándole de darle piso jurídico a situaciones de este tipo, era muy difícil tratar de explicarles cuándo hay un fraccionamiento del contrato, cuando además hoy en día, les repito, a través de normas, una de rango incluso constitucional y otras de rango sublegal, se han eliminado los controles necesarios para que se evite el incumplimiento de los principios de la contratación pública y principalmente un principio que ustedes denominan acá en España el principio de integridad y que para nosotros es el símil del principio de honestidad, que es importante preservar. Las normas de contratación pública principalmente están encaminadas para eso, para tratar de controlar, de tratar de eliminar los excesos y la arbitrariedad en la contratación pública y, por supuesto, los actos de corrupción. Ahora bien, si nosotros frente al panorama visualizado lo que tenemos es una dispersión normativa, además una dispersión normativa sobre la base de la desorganización y sobre la base del poco cumplimiento de los esquemas de los rangos normativos, nos damos cuenta que estamos frente a una situación sumamente compleja, donde existen, repito, regulación, existen normas que son aplicables, normas legislativas, normas de rango constitucional, normas de rango sublegal, pero esas normas no apuntan hacia la seguridad jurídica. Vemos entonces en consecuencia que eso es un ejemplo en donde mientras más regulación exista, no quiere decir que exista la garantía de que se cumplan los procedimientos, mucho más en casos como como el que estamos viendo a continuación. Y por último, para darle paso a los compañeros, para que veamos también la paradójica de la situación, estamos hablando que la contratación pública, salud, apunta hacia la profesionalización, hacia las tendencias de la incorporación de los medios electrónicos, y Jaime es uno de los pioneros, se puede decir, que ha trabajado esos temas en España. El tema de la incorporación de tecnologías como el blockchain en la contratación pública. Vemos esta realidad venezolana, pero paralelo a ello, fíjense ustedes qué curioso, en Venezuela se ha comenzado a regular la utilización de las criptomonedas. Es más,
se ha establecido una superintendencia que regula criptomonedas y se ha implementado una criptomoneda que el Estado ha formado, que se llama el Petro, cuyo soporte está basado en las reservas petroleras que tiene el país, que evidentemente todavía quedan muchas, y que hacen que soporte esa situación. Pero sin embargo, ese avance hacia estas tecnologías no es muy sincera, y con responsabilidad se los digo, porque si bien es cierto que en algunos países, como el caso de España, la idea es avanzar hacia la contratación pública estratégica e implementar la tecnología, en Venezuela se ha aplicado estos sistemas novedosos de innovación, electrónicos y del empleo del tema de la criptomoneda, precisamente también para evadir controles que tienen que ver con temas cambiarios, que evidentemente, como ustedes, no sé si lo saben, pero la situación económica ha sido muy compleja, existe una hiperinflación galopante y adicionalmente hay gobiernos como el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Canadá, incluso la Unión Europea, que ha establecido sanciones frente a funcionarios venezolanos y con ello se han vendido la idea que existe un bloqueo. Para tratar de evadir los bloqueos, porque a nivel internacional ha sido muy cuesta arriba establecer relaciones comerciales, sobre todo con monedas basadas en el dólar o en el euro, el gobierno ha tratado de implementar este tema de las criptomonedas para tratar de sortear esa suerte de controles, pero que en definitiva nos deja una regulación que es importante también tenerlas en cuenta, independientemente que en la actualidad no se pueda cumplir. Con este panorama un poco desolador, que mi idea no era tratar de venir a hablar mal de mi país, sino tratar de plantear la realidad, porque fíjense ustedes, como les dije antes, si revisan el telenoticiero, que lo vemos acá, lo que pueden presenciar de allá es una situación compleja, pero esa situación compleja a nivel general también tiene una visión frente a elementos bien puntuales como el caso de la contratación pública. Sin embargo, espero haber en breve espacio transmitido un poco la situación, y con esto también quiero decirles que, bueno, que existen muchas personas todavía en Venezuela que están luchando por salir de esa situación desde adentro y desde afuera, y estoy seguro que vamos a salir adelante. Muchas gracias por su atención y además les agradezco su presencia en la tarde de hoy. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que desde el punto de vista de la contratación yo creo que nos has puesto un panorama jurídico de clara quiebra de los principios generales de la contratación pública. Y bueno, voy a dar paso al siguiente ponente, que por primera vez hemos de decir que en este congreso nos acompaña un ponente de Chile, con lo cual estamos encantados. Muchas gracias, Enrique. Él es doctor en Derecho precisamente por la Universidad de Castilla-La Mancha. Su director de tesis es uno de los codirectores de este congreso, el profesor Moreno Molina. Bueno, tiene diversas titulaciones, máster en Derecho Constitucional, etcétera. Profesionalmente ha desempeñado puestos de responsabilidad en distintos ministerios del Gobierno de Chile. Actualmente también es abogado en ejercicio, asociado de un despacho muy prestigioso allí en Chile, y en el ámbito académico es profesor de Derecho Administrativo y Contratación Pública en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás de Santo Tomás, y director del Magíster en Derecho Público hasta 2016. Bueno, ha sido profesor, asociado aquí, en Sevilla, etcétera. Le doy la palabra sin más y muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por la presentación. En primer lugar, la formalidad de agradecer a la organización, al profesor doctor José Antonio Moreno Molina, además mi director de tesis doctoral que leí recientemente en julio pasado. Así que esta es mi regreso a Cuenca con un relajo extraordinario. La última vez que estuve aquí fue para leer mi tesis con gente que además estaba por aquí. Está el profesor Cancino, era del tribunal suplente, el profesor Jimeno fue el presidente del tribunal, así que ahora estoy un poco más relajado. Agradecer además a la profesora Isabel Gallego por la organización, a Javier Miranzo y a todo el equipo de organización de este congreso. Yo quiero comenzar con dos premisas argumentativas. Voy a ser breve. La primera, retomando la intervención del profesor Canónico, señalar que la contratación pública tiene como presupuesto el Estado Democrático de Derecho.
Si no hay Estado democrático de derecho, no hay contratación pública, hay imposición del príncipe o del dictador, del tirano, de quien sea. Porque la contratación pública es un sistema de aprovisionamiento de la administración o del Estado dentro de ciertos límites, con el objeto de controlar el poder político. Ese conjunto de mínimos indiscutibles que la democracia, como dice Pérez Royo, que no se da lamentablemente en muchos países y hoy en países que tienen vulneraciones democráticas gravísimas, como el caso de Venezuela. Debo reconocer la valentía además del profesor Canónigo por señalar estos vicios que existen hoy en el Estado venezolano y abordarlo además de una perspectiva muy técnica, como es desde la contratación pública. Por tanto, primera premisa, Estado democrático de derecho, contratación pública. Sin Estado democrático de derecho no hay contratación pública. El segundo elemento, que si la contratación pública no es global en el mundo actual, también es un poco difícil hablar de contratación pública. Uno de los elementos que existen hoy día, ya casi sin discusión, es el derecho administrativo global, el derecho público global, donde la contratación pública juega un rol esencial. Y dentro de ese rol esencial, hoy más que hablar de experiencias comparadas de Chile, yo les quiero hablar de derecho regulatorio europeo y español, a partir del acuerdo de asociación o tratado de libre comercio que tiene la Unión Europea con Chile, que los obliga. Por tanto, es interesante poder discutir respecto de estas materias. Yo voy a hacer una confesión. En el intermedio del almuerzo, de la comida, bajé a la cafetería a tomar un café y estaba fumando fuera. Y había un grupo de gente que ahora desde luego no está, que decía, ¿a qué hora nos vamos? Mira, nos quedamos el primer panel de la tarde y luego experiencias comparadas, así que nos vamos a dar una vuelta por allí. Yo creo que el derecho público no puede ser entendido hoy sin esta globalidad, la interconexión. Yo les voy a contar algunos ejemplos de interconexión o interoperabilidad, como se hablaba en algunos de los paneles anteriores. A partir del acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea, y solo algunos datos, intercambio de inversión recíproca acumulada en el año 2017, 37.599 millones de dólares por parte de la Unión Europea, por parte de Chile, 5.292 millones de dólares. Algo tiene que ver aquí la contratación pública y el interés. Y desde la perspectiva del otro lado del Atlántico, nos encontramos con que existe una gran inversión de empresas europeas y particularmente españolas, españolas e italianas, que son las que están llevando adelante los grandes desafíos del mejoramiento y el desarrollo y modernización de la infraestructura. Y solo a modo de ejemplo les quiero comentar dos casos. Uno, una empresa española, que acá salió un juicio que demandó la empresa OHL al fisco de Chile por modificaciones en un contrato de ejecución en el denominado Hospital Militar, donde OHL recuperó por sobrecostos más de 100 millones de dólares. ¿Sí? Esto se comentaba en uno de los paneles anteriores, particularmente respecto de los principios de igualdad, principio de equilibrio financiero, reestructuración del propio equilibrio financiero. Y yo lo quiero vincular con algo que además fue el tema de mi tesis doctoral, que es el sistema de recursos, sistema de remedios en la contratación pública, con el objeto de poder poner en movimiento lo que dice el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión respecto a la tutela judicial o jurisdiccional efectiva. Es allí entonces donde podemos vincular derechos fundamentales, derecho administrativo, Estado democrático de derecho, inversión, contratación pública, en definitiva. Y yo les quiero comentar que el Tratado de Libre Comercio, el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, contempla un capítulo de contratación pública, que ya son de estilos en la contratación pública internacional, que tiene dos artículos relativos a lo que estamos comentando. El primero de ellos, que establece los procedimientos de impugnación. Procedimientos de impugnación que son muy similares, a lo menos en la parte declarativa, a los que están contenidos en la directiva, las directivas de recursos, el 89/665 y luego la de 2007/66 de la Unión Europea. Pero luego nos encontramos con una disposición que es bastante llamativa, una disposición que dice en relación con las tecnologías de la información.
Y como aquí se ha hablado tanto de transparencia y publicidad como elemento de control, como elemento de integridad, como elemento de incluir o mejorar la eficacia y la eficiencia en los procedimientos de contratación, les quiero decir qué dice este acuerdo, que no es derecho comparado, sino que es derecho aplicable en la Unión, desde luego, en cada una de las partes miembros. Tecnologías de la información. Las partes procurarán, en la medida de lo posible, es decir, ya más voluntarista no puede ser, utilizar medios electrónicos para la difusión eficaz de la información. Esto es llamativo cuando las partes contratantes, los nacionales de las partes contratantes, deben tener un tratamiento igualitario en cada una de las partes miembros, es decir, principio de no discriminación por razón de nacionalidad, uno de los pilares constitutivos del derecho comunitario. Pero, ¿cómo logramos poner materialidad a esta obligación cuando si yo soy una pyme, un contratista chileno, y me quiero enterar de un concurso público en cualquier comunidad autónoma, en cualquier ayuntamiento español, y no existe un mecanismo eficiente, eficaz, transparente, rápido para poder conocer cuáles son los procedimientos de contratación? Eso creo que a primera vista puede interpretarse como una afección o una afectación a las obligaciones de las partes contratantes. Por otro lado, eso es la falta por parte de la Unión Europea, es decir, ese sistema, y yo formulo una pregunta, ya esta es la cuarta o quinta ocasión en la que vengo a este Congreso, y siempre se está hablando de la transparencia y la publicidad, y no logro entender cómo, o por qué más bien, no se han puesto de acuerdo en generar un sistema de contratación electrónica eficiente y que permita dar cumplimiento a las obligaciones internas, a los principios de la contratación, a las directivas comunitarias, a la propia ley de contratación del sector público y a las obligaciones internacionales en España. Es decir, un contratista extranjero que tiene el derecho a ser tratado con igualdad de condiciones con comunitario no puede acceder porque no tiene a 13.000 kilómetros de distancia la capacidad de poder acceder a los concursos. Por tanto, allí hay una cuestión que la verdad es que resulta bastante llamativo, porque a contrario sensu, por el otro lado, el inversionista comunitario sí puede acceder a 13.000 o 15.000 kilómetros de distancia a todas las oportunidades que este mercado de inversión pequeño, 5.900 millones de dólares al año, otorga a la Comunidad Europea, porque existe un sistema transparente, público, electrónico, desde el año 2003 a la fecha, que permite visualizar los pliegos, las convocatorias, los términos de referencia, las condiciones específicas, el llamado a licitación, la postulación es en línea, se adjuntan los documentos en línea, se abren las ofertas en línea, yo puedo revisar el contenido técnico, económico, financiero de cada uno de los competidores, postulando desde Cuenca, sin necesidad de desplazarme. Por tanto, allí lo que se hablaba esta mañana de la interoperabilidad o de la falta de asimetría en la relación es una cuestión que hay que tener presente, porque yo sé que aquí hay muchos técnicos de contratación de entidades locales o de entidades territoriales, en que yo no sé si es que a ustedes les ha tocado la oportunidad de que oferte un extracomunitario y ustedes qué tratamiento le van a dar. Porque, como se ha dicho en doctrina, el propio profesor Moreno Molina, Silvia Díez, Jimeno, entre otros, dicen que el tratamiento a extracomunitarios no puede ser igual que el tratamiento de comunitarios atendidos que no tienen los mismos derechos. Pero, ¿qué ocurre si es que existe un acuerdo de asociación o un tratado de libre comercio que asimila y establece este principio de no discriminación en razón de nacionalidad? Ahí hay una cuestión importante a tener presente. Y con esto, para ir avanzando, no tengo tiempo todavía, 5 minutos. Y con esto les quiero contar una historia. En Chile, nosotros tenemos varios tratados de libre comercio, acuerdos de asociación, y tenemos uno con los Estados Unidos de América. Y en un servicio de salud que estaba licitando la construcción de un hospital bastante importante, con una inversión cercana a los 200 millones de dólares, se realizaron estudios previos de esta construcción. Y como ustedes sabrán, somos un país que tiene condiciones sísmicas, por no decir las más peligrosas del mundo. Hemos tenido, creo que de los 3 terremotos más grandes del mundo, los 2 más grandes. Se convocó una licitación para el estudio de aisladores antisísmicos, que son unos aparatos que tienen por objeto otorgar movilidad a la infraestructura crítica, hospitales particularmente, para que cuando venga un terremoto, el hospital no se venga abajo, en términos simples.
Se realizó una convocatoria internacional para el estudio de los aisladores antisísmicos y se estableció en los pliegos de posiciones o las bases de licitación que se requería para ofertar tener experiencia en Chile. Que a mí me parece muy bien, somos el país más sísmico del mundo, ¿dónde estarán los mayores expertos? Probablemente allí. Pero tenemos un acuerdo, un tratado de libre comercio con los Estados Unidos que establece el principio de no discriminación respecto de los nacionales de ambas partes. Y un chileno, pero con ciudadanía norteamericana, intentó ofertar, con base de su empresa estadounidense, y presentó una reclamación ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos a propósito de esta disposición que infringía el principio de igualdad, estableciendo normas discriminatorias para el libre acceso a la libre concurrencia de la licitación. Llega una carta en inglés del Departamento de Estado de los Estados Unidos a un servicio de salud. Allí la gente corría, despavorida, primero porque no entendían nada, con el sello, con el águila de los Estados Unidos, estos nos invaden, ¿sí? Y en definitiva lo que ocurrió fue que tuvieron que dejar sin efecto la licitación, con todos los costos administrativos, técnicos y con el retraso del proyecto principal, que eso significó. Y tuvieron que modificar la convocatoria y hacerla abierta luego. Eso por parte de los Estados Unidos. Pero por parte de empresas españolas en Chile también. Recientemente, también en infraestructura hospitalaria, se otorgaba mayor valoración a la experiencia en Chile en obras de infraestructura hospitalaria que la experiencia otorgada en el extranjero. Yo era el abogado de una empresa multinacional española y apostamos, a pesar de la resistencia de esta empresa de infraestructura, de apelar al Tratado de Libre Comercio, el Acuerdo de Asociación. En primera instancia no fue bien, tuvieron que dejar sin efecto esas bases, luego repitieron el concurso y unos italianos nos quitaron el contrato, pero bueno, esa es parte de otra historia. Entonces, para ir acabando, a mí me interesa poder transmitirles que el derecho internacional aplicable en materia de contratación pública es uno de los presupuestos de la contratación pública. No hay contratación pública si es que no hay una mirada global. Y a ustedes les va a tocar, y espero que no corran despavoridos cuando les llegue una carta, como sí ocurrió, porque ustedes se hayan adelantado y hayan incorporado los capítulos de contratación pública a efectos de tener la máxima precaución en dar materialidad a los principios de igualdad a partir de las obligaciones internacionales suscritas por la Unión Europea y por España. Con esto acabo. Muchas gracias. Bueno, perdón, sí. Creo que, como se puede comprobar, tenemos unos ponentes de excepción, lo cual, por eso yo animaba a quedarse en este panel de Derecho Comparado. También se lo agradezco. Y hemos visto en Chile un ejemplo de contratación electrónica en Derecho Comparado y de interoperabilidad, el ejemplo de Chile Compra. Bien, voy a dar paso al siguiente ponente, que es el profesor Rodolfo Cansino Gómez. Él es doctor en Derecho y profesor investigador en área de Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene estudios en especialidad en la Organización Mundial del Comercio, así como en materia de contratación pública en la Universidad de Castilla-La Mancha. Dentro, además, de la Administración Federal, o sea, de la Administración Pública Federal, ha destacado en áreas jurídicas vinculadas a las materias de contratación pública, comercio exterior, derecho económico y legislación aduanera. Es autor de numerosos artículos para revistas especializadas en materia de comercio exterior, en fin, de contratación pública, etcétera. Tiene también un amplio bagaje en el ámbito universitario y es titular de cátedras de Derecho Administrativo en la UNAM. Es un gusto para mí, muy especial, estar en Cuenca, en este mundo de espejos. En realidad, realmente verlos nuevamente, bueno, algunos, porque ya otros ya no vinieron a este congreso y muchos ya se fueron porque el panel era de experiencias comparadas. Sin embargo, también me comentan que hoy es día de San Antón, ¿sí? Así los que se fueron los felicito ampliamente, ¿sí? Y a los que se quedan los felicito porque pues cuando menos nos van a escuchar, que traemos muchas inquietudes, porque cada día, pues en vez de celebrar San Antón en el casco histórico,
estamos aprendiendo conjuntamente. Tal como decía Enrique Díaz Bravo, la contratación pública subsiste en un Estado democrático de derecho. Y yo diría también que la contratación pública nada más puede subsistir donde existen los capitales, donde realmente se mueve la transferencia de tecnología. Y eso lo tienen los países desarrollados. ¿Y cómo se da? ¿Y cuál es el medio? Pues únicamente es a través de la inversión. ¿Y quién realiza la inversión? Pues son las empresas, los grandes protagonistas de la contratación pública que se enfrentan ante un ente licitador o las dependencias o instituciones que llevan a cabo las convocatorias correspondientes. Sin embargo, yo creo que la inversión extranjera se da siempre y cuando exista certidumbre jurídica, y eso lo dan los ordenamientos legales. De tal manera que aquí en España llama la atención que en su ley de contratos, estoy viendo ley de contratos sobre ¿qué? De contratos públicos, ya está entró en vigencia y estamos realmente que tiene una carencia muy importante, que es que no tiene un mecanismo alternativo de solución de controversias, y hablan de un recurso especial que puede hablar o que pueden recurrir ante algunas deficiencias en los procedimientos de licitación. El arbitraje tiene características esenciales de transparencia, de celeridad y confidencialidad. La utilización del arbitraje en la contratación ha generado muchas dudas y preocupaciones. No obstante sus bondades, se perciben riesgos. ¿Y cuáles son esos? Pues que realmente aún no entendemos realmente la teoría del contrato administrativo, de la tradición jurídica civilista en esencia, que establece que el contrato como tal guarda tantas similitudes como diferencias. Las similitudes consisten en que el contrato, ¿sí?, en cierta manera, se rige por la misma teoría de las obligaciones, es decir, por la libertad contractual. Las diferencias radican esencialmente en dos cuestiones. Mientras que en los contratos civiles las partes pueden pactar todo lo que no esté prohibido, en los contratos administrativos las partes pueden pactar solo lo que está permitido. Al final del día no son iguales. Mientras que uno responde a un interés particular, que es el lucro, otro responde a un interés público, que a veces lo arrebata otro tipo de intereses. Casi como verdad de perogrullo que cuando un particular contrata con el Estado o cualquier ente gubernamental, lo hace en términos distintos a lo que aceptaría cuando contrata con otro particular. En fin, el arbitraje cada día se hace más extensivo, tal como decía Enrique, está en las mismas leyes nacionales cuando se quiere dirimir una controversia entre privados, y cuando tiene un ingrediente ese contrato de inversión extranjera, queda sujeto a los capítulos de contratación pública de los tratados comerciales internacionales, verbigracia México, Unión Europea, el cual se acaba de terminar las negociaciones para darle una modernización al mismo. Y el mecanismo de solución es de arbitraje, es establecer en el contrato mismo un acuerdo arbitral o una cláusula que expone el lugar sede, el derecho aplicable, el idioma y demás características para poder solucionar una controversia. Sin embargo, el neoproteccionismo nos ha invadido dentro de este modelo neoliberal, lo cual nos ha traído toda una serie de consecuencias legales. Por lo tanto, yo quería decirles que el principio del interés público como criterio delimitador de toda intervención administrativa que ostenta la administración
a través de la ejecución de sus propios actos, así como las facultades exorbitantes, llámese lo de jus variandi o el principio de factum principis, han sido argumentos tradicionales para excluir doctrinal y legalmente al arbitraje o otros mecanismos alternativos. Tenemos recursos legales de inconformidad donde la autoridad se convierte en juez y parte. Vuelvo a decir, desde 1852 en España, donde se prohibía de plano el mecanismo alternativo de solución de controversias, llámese arbitraje, que después evolucionó en otro reglamento general de contratación de 1975, y luego en una ley general presupuestaria de 1988, ya suavizó este criterio y permitió en cierta manera la solución de las controversias a través del arbitraje. ¿Qué es lo que sucede en la nueva ley? Encontré de que expone en la disposición adicional primera que en los contratos con empresas españolas se incluirán cláusulas de sumisión a los tribunales españoles. En los contratos con empresas extranjeras, punto 3 de este numeral, se procurará la incorporación de cláusulas de sumisión a los tribunales españoles para resolver las discrepancias que pudiesen surgir. En fin, el arbitraje dentro de la ley de contratos no existe, sino el arbitraje tiene un carácter subsidiario y se remite a una ley de arbitraje, lo cual puede traer consecuencias en cuanto a la operación o a la adjudicación de los contratos, que es donde realmente está la problemática. No es tanto los procedimientos de licitación. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando realmente se adjudica el contrato, cuando los intereses económicos realmente prevalecen y donde las partes adoptan posiciones más rígidas. En México lo tenemos en la Ley de Obras Públicas y lo tenemos en la Ley de Arrendamientos y Adquisiciones, donde dice que procede el arbitraje, así como otros medios alternativos de solución de controversias, como es la mediación, como es los dispute boards o otro tipo de figuras alternativas muy importantes. Pero sin embargo dice y pone una limitación, que procederá siempre estos mecanismos siempre y cuando no se dé la rescisión administrativa o el cumplimiento, o sea, en este caso, la terminación anticipado de los contratos. O sea, que el Estado asume una posición que puede dar por cancelado un contrato, tal como se hizo con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, donde se tenía un proyecto prácticamente titánico de crear el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México 10 veces más que Barajas, de sustituir al hub de Panamá, y cancelan este megaproyecto simplemente por una consulta popular, pero no contaban que en los contratos existían cláusulas realmente donde las empresas podrían exigir el cumplimiento y que no darían derecho a esa cancelación o esa rescisión unilateral de los contratos. De ahí la importancia del arbitraje, de que se le dé certidumbre jurídica. Nosotros en nuestras leyes dice, y se da de una manera optativa, podrás optar, ¿sí?, por el arbitraje conforme a las leyes mexicanas, pero también podrás hacerlo conforme a los capítulos de solución de controversias de los tratados comerciales de los que sea parte. Si va una empresa española, tal como lo ha hecho, pero no lo hacen aquí en España, o sea, lo que buscan es retrotraer el litigio a los tribunales extranjeros o a los mecanismos arbitrales de los mismos tratados comerciales. Esto es destacable en estos ejemplos en el área iberoamericana, en países como Perú, México, Colombia, Brasil o Chile. Venezuela, discúlpame, lo sacamos del mapa, lo sacamos del mapa en el sentido de que del arbitraje pues
realmente ahorita no ha operado, ¿sí? Realmente es una figura que no ha tenido, pues ni siquiera redundancias, realmente ha existido otro tipo de demandas en los tribunales. Entonces, ahora aún más, cuando se necesita mayor inversión extranjera, donde el Estado no tiene la capacidad financiera, necesita de capital privado. Y de ahí vienen las asociaciones público-privadas. Y también en eso existen mecanismos alternativos de solución de controversia, que es el arbitraje. Bien, para terminar, porque aquí tengo muchas cosas muy interesantes que quisiera compartirlos con ustedes para despedirme. Esclarecido esto, el fin de un arbitraje es legítimo y legal, pero también es un medio. Cuando la iniciativa privada contrata, necesita y pide certeza jurídica. El motivo es fácil de entender. Cuando conlleva una inversión, y el costo más importante de toda inversión es el riesgo. Una manera de reducir y manejar dicho costo es mediante la redacción de contratos detallados, sofisticados, que contemplen mecanismos que se cercioren que el contrato significa lo que dice, que exista un acuerdo arbitral de recurrir a tribunales arbitrales internacionales, porque los tribunales nacionales han perdido credibilidad. Un contrato entre una entidad pública y un privado es un contrato administrativo, pero ya concluido, es un contrato como cualquier otro. En fin, se trata de un cambio epistemológico que requiere de poco cambio legislativo. Irónicamente, una solución fácil a un problema fácil. Hay que aceptar la doble personalidad del Estado, la de soberano cuando acude a los mercados y cuando contrata como cualquier agente económico. Y yo, para exponerlo como un simple servidor. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Pues estupendo. Espere, que le dejan el micrófono. Ha resultado muy instructiva y agradable la charla de los profesores, los tres profesores. Sí quería hacer una matización al profesor Enrique, de Chile, que respecto a la DGT, que yo soy el jefe de área de gestión económica, cualquier empresa chilena puede licitar sin ningún tipo de cortapisa como una empresa española a cualquier procedimiento de la Dirección General de Tráfico, en que es órgano de contratación, y con un solo clic a través de la plataforma de contratación del Estado. Así que no veo esa simetría, por lo menos respecto a los contratos que licita la DGT. Nada más. Gracias. Enrique. Hay una asimetría práctica brutal, porque esto no es España, el socio es la Comunidad Europea, la Unión Europea. Y al ser el socio en la Comunidad Europea, la dificultad de poder encontrar, primero, de acceso e información, condiciones, es excepcionalmente desigual. Y solo por citar un informe de la Comisión Europea, que dice específicamente que existe una asimetría respecto de la publicidad y la transparencia de las ofertas de la Unión Europea respecto de su socio comercial en el Tratado de Libre Comercio. El acceso es, la verdad que, si el acceso es difícil para un empresario que está en Cádiz, de un contrato que se hace en Galicia, imagínate uno a 14.000 o 15 minutos. A las empresas iberoamericanas, es verdad, sí le tengo que dar la razón, que en mis 5 años en el puesto de trabajo nunca nos ha licitado una empresa con sede en Sudamérica o en Centroamérica. Eso es cierto, pero en los pliegos, se pueden ver los pliegos, también publicados en la plataforma, no establece ningún tipo de cortapisa para que una empresa chilena se presente su oferta. No hay ningún tipo de problema. Por lo menos ya le digo, desde el punto de vista
de la Dirección General de Tráfico. Es más, ya te digo, nos viene bien y animamos, porque cuanto mayor concurrencia, eso significará unos menores costes para el ciudadano español. Así que, cuanta más oferta, mucho mejor. Y repito, es que no veo esa dificultad de presentar una empresa chilena, más allá de las especificidades que tiene pues, ser una empresa radicada en Chile o en Venezuela o en México, ¿no? Pues, evidentemente, una empresa española podemos exigirle el rolece, nos lo va a presentar, pero pues, habrá otro órgano similar, o si no, los pliegos recogen esas especificidades y dan soluciones a esos problemas. Por lo tanto, repito, que animo a que en sus países de orígenes animen a sus empresas a licitar a los contratos de la Dirección General de Tráfico, que no va a tener ningún tipo de problema. Gracias. Si se me permite un inciso, y creo que con esto terminamos para dar paso a las comunicaciones. Bueno, el profesor Alejandro Canónico quería hacer también una breve referencia. Comentaba 5 años, supongo que serían licitaciones lógicamente en papel, no lo sé, supongo que hace 5 años no licitaban o desde hace 5 años, no lo sé. En todo caso, el profesor, yo creo, Enrique Díaz Bravo, lo que sí ponía de manifiesto es pues esa facilidad de interoperabilidad, y yo, bueno, pues desde el punto de vista de por ejemplo, en este caso, usted ha citado la plataforma de contratación del Estado, yo le pregunto si, por ejemplo, la firma de las entidades extracomunitarias, firma electrónica, por supuesto, o la firma de las entidades privadas, lógicamente, operadores económicos, que no lo sé, comunitarias, es viable. Entonces, yo creo que el profesor se refería a eso, ese es un mercado bastante... Aparte, él, dado el apunte jurídico, yo me pregunto este apunte práctico. Solo un apunte. Claro, caso concreto, probablemente, ojalá fuese así, y vamos a revisar las licitaciones a ver si es que venimos a trabajar con la DGT, sería extraordinario. Pero la generalidad, que es lo que orienta finalmente el derecho, hace que en la práctica sea materialmente imposible, porque una cuestión es la formalidad, lo que está declarado en la norma, pero el derecho, y particularmente el derecho a la contratación pública, requiere de la materialidad, es la opción real de poder ejecutar actos que permitan materializar el principio de igualdad. Y así lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en muchísimas ocasiones. Por otro lado, no solo la Unión Europea es el que incumple, Chile también incumple. Hubo una comunicación, y con esto 30 segundos, de la Comisión Europea respecto de Chile, en que para las empresas era materialmente dificultoso poder postular a licitaciones, como por ejemplo porque se requería legalizar, convalidar, homologar los títulos profesionales otorgados en la Comunidad Europea en Chile. La convalidación, homologación o reconocimiento tarda más de 6 meses. El periodo de convocatoria a la licitación tardaba 3 meses. Es decir, materialmente imposible participar. Por tanto, esa es a la luz de los principios, y particularmente, como dice Jimeno, este derecho pretoriano que existe en la Comunidad Europea, y lo extendemos al derecho global de la contratación, debe ser interpretado en función del efecto útil de las disposiciones contenidas en la norma. Gracias. Creo que el profesor Enrique ha dejado los argumentos jurídicos, y luego yo creo que todos nosotros tendríamos que preguntarnos por qué en nuestra experiencia pública, en un año, en un quinquenio, en un decenio, no se nos han presentado empresas ni comunitarias ni extracomunitarias. Es un poco la forma, y el profesor, y con esto terminamos y damos paso. Antes de que nada, por favor, quédense en las comunicaciones, porque son tan interesantes como muchos de los paneles que hemos tenido, y están presentadas por personas muy competentes y muy solventes. No se vayan. Por favor. ¿Sí? Aló, ahora sí. Disculpen, solo quería intervenir por una referencia del profesor Cancino sobre el tema del arbitraje en Venezuela, muy breve. Si bien es cierto que en la Ley de Contrataciones Públicas venezolana, ni en la ley normal ni en la constitucional se regula el tema del arbitraje, existe una norma en la Constitución que propende a la utilización de mecanismos alternos de resolución de conflictos, específicamente el arbitraje en contratos internacionales.
y gracias a Dios que está allí, porque en el tema de las inversiones extranjeras, incluso empresas españolas que han invertido en Venezuela, esa disposición le ha permitido resolver los conflictos en sede de tribunales arbitrales internacionales y no sé si hoy en día Venezuela tendrá récord de reclamaciones en CIADI, por ejemplo, pero tiene una cantidad de reclamaciones interesantes y que, repito, por esa vía le ha permitido proteger algunas inversiones, sobre todo en países que tienen tratados bilaterales de inversión suscritos con Venezuela, como por ejemplo el caso de España. Entonces, la materia de arbitraje en Venezuela, curiosamente, se ha desarrollado de manera importante, repito, independientemente que no esté en la norma específica de contratación, porque en la norma de contratación no se regula ningún tipo de recurso. Los recursos están en la ley del contencioso administrativo, en la ley de arbitraje y por supuesto, desde un planteamiento constitucional. Era solamente aclarar ese punto. Bueno, pues damos paso, sin solución de continuidad.